Buenas noches a todos. Muchas gracias, Alfredo, por prestarse a este horario intempestivo a charlar un poco sobre inteligencia artificial. Y lo vamos a dedicar especialmente al sector comercio, que es con el que estamos desarrollando unas pruebas piloto con 3D, metaverso, etcétera. Y en este caso hemos introducido este año todo el tema de inteligencia artificial que está en fase embrionaria en el sector comercio, pero que ahora nos ilustra Alfredo sobre el futuro que tiene todo esto. Cuando quieras, Alfredo. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir, bueno, a las personas que estemos con una visión al final de alguna manera particular. Yo llevo ya algún tiempo en esto de los datos y lo digital. Ahí pongo a la izquierda dos de mis proyectos, los proyectos que hace 20 años que va a hacer ahora, que comencé. Uno era Blobjet, que era, bueno, y era una empresa de servicios turísticos bastante avanzados para la época, esos años 2004. Tenemos, esos son coches eléctricos. Llegamos incluso a un acuerdo con Hertz para la expansión en toda Europa, pero la crisis del 2007 se llevó al traste todo. Y bueno, ese fue uno de los problemas que tuvimos y tuvimos que cerrar la empresa. Poco más tarde, teniendo ya muy clara la visión que tenía sobre la ciudad Smart City en torno a diferentes proyectos que había hecho, yo planteo la importancia del Open Data. Y ahora que la IA son todos datos, y luego lo veremos, logramos en el año 2011 que saliera con cargo a los fondos FAIL, me parece que se llama, los fondos que montó no, el Plane se llamaba. Conseguimos una plataforma más que interesante que fue Open Data Córdoba. Sin embargo, nos duró un año porque el siguiente gobierno entendió que no era importante contar con una plataforma ya que teníamos muy claro que tenía que tener una serie de datos preparados. Con esto, ¿por qué empiezo con esto? Me gusta sobre todo circunscribirlo aquí, que hay interés en el comercio, porque bueno, yo todavía, toda mi vida me he tirado lo he invertido sobre todo en plantear cosas de futuro en torno a los datos. Eso es lo que más tiempo he dedicado, como se puede ver ahí en la nube de palabras, directamente proporcional al tamaño con los años que yo y el tiempo que me he tirado, pues trabajando en eso y haciendo muchos proyectos. Y en especial siempre me ha gustado el compartir lo que he ido aprendiendo con todo el mundo. Y en el año 18, va a hacer ahora o 7 años, yo creo un librito que resume grosso modo cuáles son algunas de las lecciones que yo he aprendido. Lo hago, escribo 30 notas de las cuales, ahora repasando, hay 13 que son perfectas para describir la situación actual con respecto a la IA y que durante este tiempo, pues ahora compartiré con vosotros porque amerita muy mucho lo que es la temática. A mí mi objetivo cuando doy este tipo de charlas es, primero uno personal, toda la sociedad tiene que entender a lo que nos enfrentamos. Es otro mundo, sin más, con otra serie de necesidades, con otra serie de intereses, con otra serie de valores culturales, con nuevas formas de gobierno que vienen, la infraestructura, bueno, lo que ya sabemos de un mundo, pero que va a mutar y va a cambiar. Y eso es importante, primero como ciudadanos y segundo como agentes económicos que somos y que nos encontramos en un entorno donde se trabaja. Va a cambiar la manera de trabajar, sin lugar a dudas. Para mí es fundamental que aterrizar el concepto IA, cuando se pretende hablar de IA, pues muchas veces que ocurre que la gente, pues, bueno, que realmente no comprende muy bien y a mí me gusta utilizar siempre en todo lo que pueda lo que son las analogías. Una analogía para mí es esta, es un reloj de sol. El reloj de sol se crea simplemente porque hace falta saber cuál es una hora. Y tú para eso necesitas un reloj de sol. Antes de la llegada del reloj de sol, tú mirabas al techo y decías, o a la luz, al sol en este caso, y dirías, más o menos son las 12, la una, lo que sea. Hay un momento donde alguien inventa el reloj de sol. La evolución de eso, que es los relojes de campanario. Ese, por ejemplo, el que estaba encima de David Rico, aquí para los que somos de Córdoba.
Se funcionó hasta 1949, 1950, que ya pierde. Pues bien, en ese momento, ¿qué hacía? Había un mecanismo más perfecto para que las personas pudiéramos mirar a lo que es y poder conocer la hora. Y luego, quizás de alguna manera, después de esos relojes de campanario, luego lo que vinieron fueron los relojes personales. En este proceso, ¿qué es lo que habíamos hecho? Habíamos externalizado, el humano había externalizado, gracias a la técnica, la hora a un aparato, a un sistema. Lo podríamos asimilar o hacer lo mismo con los mapas. Ese es el primer mapa de Córdoba. Ese es un mapa de 1811 de Córdoba. Pero llega a eso y es superado ¿por qué? Es superado por el GPS. ¿Y el GPS al final qué es? ¿Qué es un navegador? Es externalizar el hallazgo de la ubicación a otro sistema. Eso es lo que estamos haciendo. Ya no tenemos que saber cómo ir del punto A al punto B, que para eso antes teníamos una técnica que era el mapa. Ahora hemos pasado a que a eso externalizarlo por entero al sistema de información. Hemos externalizado la ubicación. Antaño, ese es un ejemplo de el tío, es una pequeña anécdota que me gustaría compartir con vosotros, que es el tío Rayo. Tío Rayo era un personaje del siglo XIX donde grosso modo lo que este señor hacía se encargaba de transmitir la información en la ciudad. Claro, y nos plantearíamos, bueno, ¿y cómo lo hacía? Bueno, pues lo hacía yendo de barbería en barbería. Córdoba era una ciudad provinciana, tendría aproximadamente 30, 40 mil habitantes, pues habría que 80, 100, 120, 150 barberías. El caso es que eran alcanzables diariamente y su labor era esa. Curiosamente, él era también el cobrador de deudas de la ciudad, más importante. Claro, y nadie quería verlo porque se enteraría toda Córdoba de que alguien debía. Bien, pongo ese ejemplo porque ese es cómo se trasladaba la información peer-to-peer, boca a boca, persona a persona. Pero eso que lo cambia, bueno, de alguna manera la ha llegado a los periódicos. La información la habíamos estaba ahora mismo depositada en otra técnica, en otra tecnología, en este caso que es un papel que incluye por escrito la información que la gente y las personas estaban interesadas. Pero la revolución es cuando llega los años 90 y aparecen los primeros navegadores, ese Yahoo. ¿Qué es lo que habíamos hecho en este proceso? Externalizar la información. Encontrar la información teníamos una tecnología, antes era estática, como podían ser los periódicos, los libros, y de repente había surgido una cosa dinámica. Pues bien, la IA, ¿qué es? La externalización del conocimiento. Es como si nosotros de repente el conocimiento, lo cognitivo, las tareas eminentemente humanas ya no las tienes que hacer tú, sino que muchas de ellas ya las pueden hacer sistemas de información. No es un aparato para hallar la hora específico, no es un aparato para la ubicación, no es un soporte técnico, sino que estamos hablando un rango de tareas que puede llevar a cabo este tipo de sistemas que son impresionantes, sin más. Entonces a mí me gusta hacer mucho hincapié en que para entender la IA, el reloj es al tiempo, el GPS a la ubicación, Internet a la información, la automatización a las tareas repetitivas, lo que la IA empieza a ser al conocimiento. Y cuando eso lo interiorizamos, eso tiene un impacto enorme. Y además ese impacto se va a producir mucho más rápido de lo que creamos. El cambio hipersónico responde a la ley de rendimientos acelerados. Cada día todo es más rápido. Aquí a la izquierda tenemos lo que es una sucesión de cómo en 10 pasos algo pasa de 0 a 1000 y en 20 pasos a 1 millón. De manera muy lenta al principio, pero luego con mucha magnitud, al final los cambios que vemos el paso, el salto de cada uno de ellos se hace cada día más grande porque se va doblando. Pues bien, lo que tenemos encima nuestra es la llegada de una exponencialidad de todo tipo de herramientas que nos va a hacer, y un estado de la técnica que nos va a hacer cambiar de manera muy acelerada o tener la posibilidad de cambiar gran parte de los procesos gracias a todas las herramientas existentes que vamos a tener a nuestra disposición. Y por eso
utilizo aquí en medio lo que veis es un gráfico donde, como en el plazo de 12 años, se ha ido acelerando cómo diferentes tareas realizadas por los humanos, o por los, perdón, por sistemas de información, como son todas estas, superaban el rendimiento humano medio. Y cómo lo que antes tardaba mucho tiempo en superarla, cada día, en estos casos, esto ya se ha superado. La rapidez del cambio es enorme. O, como vengo a decir, lo que ayer era vanguardia, hoy es obligatorio y mañana estará obsoleto. Ese es un ejemplo de, en Estados Unidos, perdón, no en Estados Unidos, eso a nivel mundial, como el 75% de las empresas tenían claro que tenían que poner IA. Es como si a ti te hubieran preguntado en el año 96 si había que poner ordenadores y uno te dice que no, que la máquina de escribir todavía tiene más potencia por alguna razón. Y esto te va a implicar una inteligencia artificial. Tengo la investigación con el blockchain. Hubo un momento que se utilizaba el blockchain no en el bocadillo para antes. O sea, todo el mundo utilizaba el blockchain para todo. Y ahora la inteligencia artificial vale para todo. Entonces, yo tengo que ver las aplicaciones de las inteligencias artificiales, cómo mejoran la vida dentro de la empresa. Veo mucho contenido en redes, veo muchas cosas, pero realmente no veo nada que me diga, mira, este programa que vale tanto te permite sustituir a esta persona que está haciendo esto y poner a esta persona a hacer un trabajo de más valor dentro de tu empresa. Y eso, aterrizado en un producto, no lo he visto. ¿Sabes lo que pasa, José? Que Desde mi punto de vista, aquí este señor, que es Elías, José Elías me parece que se llama, el dueño de la energética Audax y de la cadena de supermercados La Sirena, y ahora ha entrado, no recuerdo en qué otra empresa, en una constructora. Desde mi punto de vista, yerra por entero analizando así la IA. La IA no va de productos. La IA va de un cambio en la manera de hacer negocios, es muy diferente. Es como si alguien, él es como si en el año 1890-95 alguien le estuviera explicando los beneficios de la electricidad y él le dice, bien, pero es que todavía no me ha llegado nadie que me sustituya al que me enciende las luces. Y eso es una manera errónea y cortoplacista de verlo. No tener la amplia mirada que hace falta para entender la IA, que es a mí lo que me gustaría que todos los asistentes y los que vayan a escuchar este webinar al final entienda. Esto va de entender de qué va esto. O Henry Ford cuando le preguntaban, si le hubiera preguntado a la gente que quisiera, qué querían, todos me hubieran dicho un caballo más rápido. Nadie hubiera pensado en lo que era un vehículo. ¿Por qué? Porque las personas no están preparadas para pensar de esa manera. Pues esperar lo impredecible es una de las características del mundo al que vamos. ¿Por qué? Por la rapidez del cambio. Por eso no se trata de productos, se trata de la filosofía que va a cambiar nuestra manera de hacer cosas. A mí me gusta explicar todo esto de la IA con ejemplos lo más pragmáticos posibles, usando analogías, como decía, y para mí una manera de traerlo es explicándolo por fases. ¿Y por fase a qué me refiero? Pues bien, si nosotros pusiéramos en el eje de la X el tiempo y en el eje de la Y pues el impacto de lo que tienen, para mí lo más básico que estamos viendo en IA, dentro de una clasificación que como digo hago yo, son los chatbots. ¿Eso qué es? La unidad mínima de interacción. Después del chatbot que vienen los asistentes virtuales, que parecen, tienen más interacciones entre ellos. Luego que vienen los famosos agentes inteligentes, que son aquellos que nos permiten juntar cosas y en este caso, al ser inteligente, que te dé insights, que te dé conocimiento inherente o interno a ese set de datos que tengas o a la información que le hayas provisto y que te dé cuestiones que tú no conozcas o que te dé, más que no conozcas, te dé las recomendaciones basadas en datos. Luego, por último, lo que viene es lo que son los agentes autónomos. Entonces, a lo largo ahora de las próximas slides, lo que voy a ir uno por uno haciendo ejemplos y viendo cuáles son las diferencias, porque para mí aquí lo que representan son los próximos 5 o 10 años. Esa va a ser la evolución de lo que tengamos, así es como tenemos que pensar en torno a la IA, desde un punto de vista de comercio. Oye, vale, ¿esto en qué fase está? ¿Esto en qué momento tengo? ¿Esto a dónde nos lleva? Pues bien, los agentes autónomos al final lo que nos llevan son a procesos que son 100% hechos por máquinas, sin más. Entonces eso es lo que tenemos que pensar, que hacia eso vamos y eso tiene una evolución, paso a paso.
En función de las empresas, lo que asuman, cuanto más te vayas, perdón, arriba, más impacto va a tener. La bola al final resume o intenta decirte cuál es el impacto que va a tener en tu negocio. Los chatbots es una cosa que tiene impacto, pero un impacto moderado, pero cuando lleguen los agentes inteligentes, no, eso tiene grandes impactos. Muchos. ¿Por qué? Porque te permite ahí sí simplificar muchos de los procesos. Pues bien, voy a intentar ir poco a poco. Otra manera de llamarlo, que es otra analogía que utilizo los chatbots, son como un todo elevado a la enésima potencia. Hay un tío que sabe todo, se lo pregunta y el tío sabe a la enésima potencia. Los asistentes virtuales para mí, ¿qué son? Son recaderos. Ve a este sitio y a esto. Te coges esto, te vas al otro lado y lo dejas allí. Esos son los recaderos, que son las automatizaciones que vienen gracias también al lenguaje natural. Los agentes inteligentes es el consultor mejor que pueda haber del mundo, ahí lo tienes metido en tu empresa. Le das todos los datos y es capaz de analizarte gran parte de primero cómo está tu empresa y las facilidades, o más que las facilidades, cuáles son las conclusiones principales de tus datos. Y por último, tendríamos a los agentes autónomos. Son director de negocio, el mejor que pueda haber, el mejor gerente y trabajando al máximo de manera autónoma en función de los inputs que recibe. Al final, la IA, que es la productividad elevado a N, de eso se trata todo esto, en esta fase, en este enfoque para la empresa. Y esto vamos a poner ejemplos, pues bien, del equipo de trabajo que nosotros tenemos. Nosotros ahora mismo somos 6 personas. Tenemos un grupo de trabajo en torno a una empresa que se llama precisamente Agentes de IASL. Siempre hemos tenido muy claro el futuro por dónde veía. Y ahora esto que se ha hecho popular, bueno, los que estábamos en este mundo, pues sabíamos qué es lo que venía. Nuestra empresa, como digo, se llama Agentes de IASL. Y hemos desarrollado diferentes productos, entre ellos un chatbot que ahora os lo pondré como ejemplo. Pues empezando por el primero, un chatbot, que podría ser un chat en la web de una tienda online. Sin más, lo pones ahí, te responde a todas las preguntas que haya. Bien, este es un ejemplo que lo he querido traer, que es de Julio Mayol. Julio Mayol es uno de los principales médicos 2.0 que hay en España. Y este señor, bien, grosso modo lo que tiene es 15 o 20 chatbots especializados cada uno en muchas áreas. Cuando él da formación, ofrece uno de estos. Cuando ofrece algún tipo de consultoría, los deja ahí. Por ejemplo, esos que pone a la derecha. Coloproctología, hernia, SUAR, Research Assistant, hay muchos. Entonces, él lo que hace es los deja y ahí tenéis a la derecha todos los mensajes generados en este tiempo, con ellos, sin más. ¿Esto en qué está basado al final para hacer un chatbot de este tipo que contesta lo que queramos? Hay un modelo de IA, en este caso ChatGPT, que dentro de nuestra herramienta DataBot lo puedes conectar de manera muy fácil. La base de conocimiento, es decir, las preguntas, lo que tiene que contestar, si es muy específico, tú lo puedes proveer mediante subida de documentos, puede ser un PDF, una página web, una imagen con texto, y eso es la información que va a tener para darte en ese sentido. Otro sería que me interesa, es la filosofía de Bitcoin. A Bitcoin para aplicar a mi audiencia. Gente que entiende Bitcoin y gente que no. Dame una lo más fácil y asequible posible, por favor. Bueno, este es un chatbot para un libro y para un autor, que es Álvaro de María, la filosofía de Bitcoin. Eh, Ahí de manera muy rápida, con un chatbot, que es lo que ha hecho. Lo que ha hecho es de manera muy fácil. Le estoy haciendo una serie de preguntas que un autor de un dominio específico me puede contestar. ¿Eso por qué es importante? Porque nos podría y nos ayuda a imaginarnos un sitio donde todos y cada uno de nuestros comercios tienen su propio chatbot o uno colegiado entre muchos. Luego os pondré algún ejemplo. Bueno, esos son ejemplos, no quiero tampoco invertir más tiempo aquí porque creo que el concepto se coge y se coge fácilmente. Para mí lo siguiente donde empieza a estar interesante son los asistentes virtuales, como digo, los recaderos.
vete a este sitio, a esto y lo coges y haces otro. Y este es el ejemplo que os voy a poner. Este en este caso la tienda Animal 24, que es la tienda, perdón, la clínica veterinaria Animal 24, que está por Levante y tiene su propio chatbot. Ahí le estamos preguntando, mi perro es demasiado inquieto y solo quiere que le tiren la pelota para traérmela. Le estoy haciendo ahí una pregunta, le hace, vamos, si entra en Animal 24, en la web tienen este chat. ¿Cuál es el objetivo? Dar un primer filtro de información veterinaria a la persona que pregunte. Y en este caso, ahí lo tiene, se lo ha hecho. ¿Qué es lo importante con respecto a otro tipo de soluciones? Va personalizado, tiene su enlace directo para llamar o para escribir por WhatsApp. De tal manera que no tiene, se acorta el proceso. Ahí el tenerlo nosotros enlazado a cualquier programa de reservas no es problemático. La idea cuál es, eso es lo que tienen que estar pensando muchos nuestros comercios. Oye, hay alguna cita, lo quiero dar de esta manera. ¿Por qué? Porque ya te estás especializando en algo y lo que estás externalizando un conocimiento específico a un sistema de información, pero con tu marca. Como si de repente contrata a un consultor para que cualquiera le escriba a tu empresa, a tu comercio, preguntando sobre algo específico. Y en este caso, además, uniéndolo con un sistema de reserva. Entra y pregunta, ay, ¿quieres una reserva? Reserva. Otro que me parece bastante interesante es el de Amazon. ¿Por qué? Porque nos indica la importancia que tienen todas las empresas en la ciudad de colaborar. Si las empresas entendieran la importancia de la colaboración, lo que tendrían que es que lo más importante de todo son los datos, los mantendrían ellos y no los externalizarían a otras plataformas. Pero este es el ejemplo, en este caso de Amazon. Un empresario que ha tenido un éxito reciente y quiero que, bueno, pues se acuerde de mí cuando piense en bienestar y cuando esté bien. Le he mandado una orden de 13 segundos, se lo he mandado al sistema. ¿Y qué es lo que está haciendo? Se está conectando a Amazon. Y una vez que se conecta a Amazon, va a entender la pregunta y ahí te está dando de primera, oye, me está dando 7, 8 opciones de regalar. Y acto seguido, cuando yo le voy a decir una planta, una de las opciones, la tercera ha sido una planta, y digo, oye, pues dame planta. ¿Dónde estoy entrando yo para ver las plantas? Estoy entrando en Amazon. ¿Cuál sería la importancia del comercio local? Que tuviera eso online y que tuviera la capacidad de simplemente traértelo a ese asistente virtual. Eso no es complejo, lo que hay que tener es las ganas de hacerlo. Eso fue grosso modo lo que hicimos en aquí. Moda de mujer cordobesa, este es un chatbot uniendo a 5 empresas, uniendo a 6 sitemaps, indexando la web de 6 empresas de Córdoba, que se hace una prueba, y cuando tú indexas eso y tú le haces una pregunta diciéndole quién eres, es decir, ofreciendo un servicio de asesoramiento de moda online, lo que estás teniendo ahí directamente es el mejor el mejor consultor que puedes tener y además entrando directamente y viendo directamente los, las prendas que hay a disposición de cada uno. ¿Ves en este caso? Ahí te está dando las especificaciones de diferentes tiendas. No te tienes que salir de ahí para ver tus propias tiendas. ¿Qué es lo interesante aquí? Que tener un buscador local propio te da una oportunidad de eliminar bastantes de los comisiones de venta por plataforma y tener un concepto de unidad local a la hora de marca. Por eso digo moda cordobesa. Ese es un simple ejemplo. Otro ejemplo, otro ejemplo sería el de subida de factura. Esto lo hemos hecho en nuestro equipo. De manera muy fácil, tú eres capaz de subir una factura a un sistema y que la empresa extraiga, o sea, el sistema extraiga muy bien todos los datos que hay dentro de ella. ¿Eso qué lo permite? Pues no pasar horas contabilizando cuestiones materiales,
Lo que estamos haciendo es que los datos empiezan a ser y los PDFs que recibimos con nuestra factura empiezan a ser entendidos perfectamente por máquina. Y con eso puedes automatizar procesos. Ese es uno de los ejemplos. U otro, este que es el recadero. Bueno, este más bien sería, este me vaya a permitir que lo ponga aquí, porque ese está mal clasificado. Este, que me parece otro bastante interesante que es. Ese se escucha abajo, ¿no, Luis? Bueno, pues lo cuento yo grosso modo. Este es utilizando la API de Databot y utilizando Telegram, tú puedes grabar cualquier conversación, una reunión que tengas con cualquier persona y al final de ella tener una transcripción de la misma y generar un informe en función de la tipología de conversación que hubieras tenido. Sería muy fácil para un comercio local, pues si hay algo de moda, por ejemplo, donde hay que coger medidas, que lo que se haya acordado en la reunión se quede para los dos y se le pueda enviar automáticamente o a Telegram o incluso a WhatsApp. Es decir, es la automatización de determinados acuerdos que hoy en día, pues bien, quedan en soporte que muchas veces no son seguibles. Pero ese es otro ejemplo. Pero como decía, tenemos chatbot, asistente virtual, agente inteligente. Aquí sí entiende entra este. Este es un formulario donde lo que hacemos, grosso modo, es trabajamos para una empresa la cual hace auditorías. En esta auditoría, las personas, los clientes, lo que llevan a cabo son una serie de unos formularios que tienen que puntuar sobre una temática específica. En este caso, el ESG, ¿vale? Environmental, Sustainability y Governance. Una vez que ellos han respondido, automáticamente se les genera un informe de 25 o 30 páginas, donde automáticamente lo que tienen que es todo su análisis ya realizado, entero. ¿Por qué? Porque previamente se ha producido ese proceso de automatización y de pasarle esa información a la IA que lo ha corregido y te lo ha vuelto a traer, te ha dicho, oye, con estos datos, esto es lo que te tengo que indicar. Entonces, de repente es un proceso a introducir una rentabilidad bárbara. ¿Por qué? Porque lejos de tener que escribir, lo que se trata es de repasar. O esta, o yo diría que entréis en Gemini. Ayer Gemini 2.0 salió bueno, o hace 3 días, 4, Google Studio AI, y es una cuestión impresionante. ¿Por qué? Porque puede darte ya información que significa captura de datos de temas en vídeo con un teléfono móvil o capturando pantalla y de una manera muy fácil e integrable en todo tipo de sistemas. Entonces aquí lo que estamos hablando de que es de un mundo donde estos cuadros de mandos que lo hice muy rápido, aquí voy, lo vais a ver, este es un análisis de tendencias, se podría hacer bastante fácil de ver cuáles son los colores y los productos y los ítems más vendidos por parte o más publicitados por parte de un sector o tu competencia en un dashboard y sabiendo cuándo, oye, la moda está cambiando. Gran parte del éxito de Sara está en la capacidad de producir en tiempo real casi las tendencias que observan. Aquí hay una cosa similar. Entonces, hacerlo esto es un pequeño prototipo que hice para que se viera el estilo. Esto no es difícil, es ponerse. Lo difícil es saber dónde hay que ir, que esa es la gran carencia desde mi punto de vista que hoy en día existe, sobre todo. No podríamos tener aquí a la izquierda otro tipo de informes. Pues bien, para mí, como decía, ¿qué es lo siguiente los agentes autónomos? ¿Qué es lo que tenemos que entender de los agentes autónomos? Que en el 2030 nos vamos a plantear en todo tipo de ámbitos cómo es posible funcionar sin agentes de IA, también en temas locales, de comercio local. Aunque eso tiene sus matices, lo que quiero es que veáis la tendencia, será 2030 o será 2040 o 2035, mucho más tarde no, especialmente en el ámbito de la medicina, por ejemplo. Yo el ejemplo que suelo poner es si a nosotros fuéramos al médico y de repente te tocara la frente y le dijera, ¿y usted qué hace? Dice, estoy tomando la temperatura.
tiene unos 40, y diría, ay, no me pone un termómetro, que es el dato objetivo. Entonces hay en determinadas cuestiones donde eh, no vamos a admitir eso. Y eso va a tener que ver muy mucho con el valor de la empresa. Algunas lecciones para mí, para el futuro. Yo soy de los que creo que tiene que haber una IA al servicio de lo local, del comercio local, donde pudiera ser, entre otras cuestiones, mantener la soberanía de los datos individuales. Los datos, ¿hasta qué punto quieres que tus datos sean explotados por gente que no te da más valor y que no está aquí? Creo que será en el medio plazo algo importante. Utilizo esta expresión, se han repartido las cartas de nuevo, porque sí, para algunas cosas, al bajar tanto las barreras de entrada con la tecnología, como si hubieran repartido las cartas de nuevo. Claro, en ese sentido, se han repartido las cartas, pero siempre y cuando tú tengas datos, especialmente en el comercio local. Y eso fue lo que yo precisamente he hecho con Córdoba, Data Capital, más de 32.000 empresas, perfectamente estructurada y con un espacio para cada una de ellas. Yo estoy o siempre me he diseñado un sistema que esté preparado precisamente para hacer cosas en común, que es lo que creo que tiene. O lo que empecé ya hace muchos años, el año que viene hacemos 20 años de Cordobapedia. Al final tenemos más de 24.000 artículos o de 26.000 artículos sobre todo lo relacionado con lo local. Pues si quieres tener un buen buscador local y de información, necesitas el haber tenido esto, y esto es uno de nuestros grandes logros. Hace mucho tiempo teníamos muy claro que no sabíamos exactamente cómo vendría, pero que los datos iban a ser fundamentales. Bueno, pues nosotros ha llegado y lo de Córdoba al menos está preparado. Aquí no se trata tanto de saber qué hacer, porque eso te lo va a dar la IA. Tú le vas a preguntar y te va a dar el mejor plan de comercio local que puedes tener. Es muy importante saber cómo hacer y para qué. ¿Qué es lo que busca? Una diferenciación, un ahorro de costes, un incremento de la productividad. Eso es lo más importante. Tienes que asumir que el coste de no preparar tu empresa para la llegada de la IA va a ser mucho mayor que el no hacer nada. Es decir, hay un riesgo inherente que tienes por no hacer nada. No es como decían a Rajoy, este señor al presidente del gobierno, decía, el otro como no se mueve, no se mancha. Eh, Aquí estamos hablando de que el que no se mueva está fuera del foco, sin más. No hay mayor cuestión. ¿Qué es importante entender? Que el comercio local tiene una ventaja competitiva en este mundo que entramos, que en un mundo que va a estar saturado de cuestiones artificiales donde no vamos a saber lo que es real, el hecho de tener contacto en el mundo físico te da certeza, además de la conexión humana que poco a poco nos vamos a tener. Entonces eso sí creo que va a ser un reducto bastante importante en los próximos años, y va a ser una de las ventajas competitivas que tiene que tener el comercio local. Va a tener que ver mucho más con la persuasión, con la imagen y demás. Eso sí, eso no implica que no se utilicen herramientas de IA para que tus procesos de negocio sean los mejores posibles. Es muy rentable. Estos son los estudios que se han hecho, que al final puedes conseguir proyectos de 5 veces, 4, 3 veces lo invertido. Lo que hay que saber en qué y cómo. Tenés claro además que las empresas van a valer lo que digan sus datos. Si tiene buenos datos, valdrán más; si no tiene datos, valdrá mucho menos, aunque estén en el mundo físico. Porque a menos que haya, que esos son el menor de los casos, comercio hiperespecializado en situaciones premium, el resto va a valer lo que tengan, no las ventas últimas, sino los datos que tengan. Para mí es fundamental también entender que en este futuro, y ya por ir terminando, hay que tener en cuenta que viene una cosa que se llama la tokenización. ¿La tokenización qué es? La tokenización es la capacidad de vender trocitos o hacer operaciones financieras sobre activos o sobre tu propio negocio. Es decir, es como si tuviera, como si tu empresa pudiera cotizar en bolsa y terceros pudieran comprar pequeñas partes. Yo creo que ahí viene un gran cambio en lo que es el enfoque de los activos locales, porque creo que sí va a haber también un tanto por ciento más que grande, considerable, de personas interesadas en invertir en pequeñas empresas, que sean locales. Porque mejor que tener el dinero en Telefónica, posiblemente sea tenerlo en una tienda de ropa que todos los días ves llena.
Entonces ahí yo sí creo que viene un cambio bastante importante para el comercio local y eso va a estar, entre otras cosas, alimentado por la IA. Para mí, empezar es clave. Y además hay que tener muy claro que hay que formarse, hay que entender lo que es lo digital, hay que recopilar datos, hay que digitalizar, hay que automatizar, hay que trabajar las cosas a demanda online, también en remoto. La llegada del 3D posiblemente, y cuando digo 3D, y eso lo estoy echando más adelante, también cambiará la producción local, la robotización, los mundos híbridos y el AI sourcing, que esos son agentes, los agentes autónomos que hablaba al principio, es lo que creo que es como si metiéramos una palanca en ese punto que es el 2024. Cuanto más vayas haciendo, más se va incrementando así, de alguna manera, tu productividad. Y bueno, aquel que no haga nada, desde mi punto de vista, está fuera, sin más. No, no va a poder resistir los ratios de productividad. Y además en una sociedad donde avanzamos hacia la renta básica, las empresas que quedemos y que sobrevivamos y los particulares o profesionales que estemos trabajando cada día vamos a ser más grabados. ¿Eso qué significa? Que cada día las cosas van a ser más caras. Al ser más caras, habrá mucha competencia en precios y solamente va a poder tener precios si tiene procesos hiperproductivos. ¿Se escucha? ¿No? No, ahora no. Bueno, eh, lo intentaré mandar. Si no se escucha, no sé por qué, porque aquí lo tengo. A ver, bueno, os lo mandaré o estará incluido para que cuando lo ponga individualmente, de alguna manera, lo pudierais ver. Lo que viene al final aquí es, que es lo que yo intento sí, muchas veces terminar, es la consecuencia de la llegada de la inteligencia artificial pasa por hacerse el harakiri. El harakiri, ¿qué significa? Que el humano tiene que asumir que ha creado algo como especie que lo supera en términos cognitivos, algo que exclusivamente era humano. Claro, y eso tiene mucho impacto desde el punto de vista antropológico y yo creo que va a ser el rechazo a eso precisamente lo que va a hacer ese rechazo que sea la mayor barrera de entrada para entrar en cuestiones, sin más. No tanto el estado de la técnica ya la tenemos aquí, ¿vale? Bueno, y ahora encantado de poder solventar alguna duda. He querido ser lo más pragmático posible, lo más interesante. Y os dejo aquí en el enlace este. ¿Se escucha? Sí, flojito, pero se escucha. Bien, ese es un podcast. Ajá. He hecho un podcast de esta presentación, Ah, fenómeno. de tal manera que aquella persona que esté interesada pues lo puede escuchar y puede escuchar el resumen a través de ahí. ¿Y este es el enlace? Sí, está aquí, está, que te lo voy a pasar ahora el enlace de la presentación. Es humanístico, es un salto que tiene tal impacto. Yo defiendo que es el mayor cambio en la humanidad desde el descubrimiento del fuego, que es el que se cree que no hizo la aparición del lenguaje verbal. Y yo lo que creo es que aquí lo que estamos es al albor, vamos, y a las pruebas me remito. Aquí, mira, se juntan tantas cosas como la llegada de los robots ni he hablado. Hay más de 30 empresas haciendo esto. Sí, sí. Cuando tú tienes a más de 30 empresas produciendo este tipo de aparatos y cada día con mayores destrezas, pues lo que te das cuenta que dices, ¿qué va a tardar? ¿5 años? ¿7 años? ¿10 años? Sí, pero más de 10, ¿no? No tarda más de 10. Y claro, aquí esto es un ejemplo de la tokenización. Vamos a comprar 20 para el barrio. Entonces, ¿por qué tengo que pagar impuestos? Si tengo a 20 cacharros de estos que lo hemos pagado directamente los vecinos. Que hasta las organizaciones. Por eso es un cambio. Está Es un claro. cambio. Ujú.
Bueno, pues nada, Pues nada, muchas gracias, Alfredo. a vosotros, a vuestra disposición. Y ya Alfredo, muchas gracias. para cualquier cosa contactamos contigo, ¿verdad? Claro que sí, como siempre, Luis, un placer La, trabajar la- contigo. la verdad que siempre es muy amable, Alfredo. Nada, cómo no, no puedo ser de otra manera. Muchas gracias. Adiós, gracias. Venga, Venga, adiós buenas a todos, noches a adiós a todos. todos. Adiós.